Saludos oyentes de Radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 2 de noviembre del año 22, Día de Difuntos. Perdón por hacer la metáfora fácil, pero viendo los telediarios durante estos días festivos, leyendo alguna prensa, o buena parte de la prensa, y escuchando lo que se dice desde el gobierno de España, cualquiera diría que la carrera política nacional del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha muerto antes de nacer. Después del plantón que Feijóo le dio a Pedro Sánchez en la negociación del Poder Judicial, del reparto del CGPJ y luego de la colocación de Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, después de echar marcha atrás cuando parecía que ya iban a poner la firma, hemos escuchado desde múltiples frentes que Núñez Feijóo no vale ya como líder de la oposición porque está sometido a muchas presiones internas y se pliega a lo que le dicen Ayuso, Juanma Moreno y por supuesto la derecha mediática, que es terrible. La portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, llegó a decir el pasado lunes desde su silla en la sede del Gobierno de todos los españoles que este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, este señor al que ya no se atreve a llamar líder del Partido Popular. Rodríguez no se atreve a llamar líder del Partido Popular a este señor llamado Núñez Feijóo por el desgaste de esas presiones que sufre a través, textualmente, Isabel Rodríguez, Dixit y Pixit, de los ultras de su partido y de este país. Los ultras del PP y los ultras de España. Me pregunto, de hecho me lo llevo preguntando desde el pasado lunes, ¿cómo se dirigirá Isabel Rodríguez a Pedro Sánchez, a su jefe? No se atreve a denominar a Feijóo líder del PP, ¿cómo denominará a Pedro Sánchez? Porque si hay un líder político que está sufriendo la erosión de los verdaderos ultras de este país, ese político, sin duda, es el presidente del Gobierno de España. Lo que van a escuchar ha sucedido hoy. Es más, para concretarles al detalle, lo que van a escuchar a continuación ha sucedido solo durante la mañana de este miércoles. Por ejemplo, no sé si a Isabel Rodríguez le parecerá lo suficientemente ultra la diputada batasuna de Bildu, Merche Ezpurúa. Es verdad que no es Díaz Ayuso, es verdad que no es Juanma Moreno, pero, hombre, la diputada de Bildu, aunque sea separatista, ultra separatista será, ¿no? Bueno, eso lo dejo ya a opinión de Isabel Rodríguez, pero lo que es indudable, lo que ni Isabel Rodríguez puede negar, es que hoy esta diputada batasuna le ha apretado bien las clavijas a Pedro Sánchez por un montón de facturas que tenías pendiente con Bildu. Señor Sánchez, a su gobierno aún le quedan muchas promesas por cumplir en materia de derechos y libertades. Apenas queda un año de legislatura y este gobierno tiene asignaturas pendientes: vivienda, ley mordaza, reforma fiscal, salud mental, ley trans o secretos oficiales. La verdad es que no hay mucho tiempo ya. Ha llegado el momento en que usted decida si quiere aprobar o no estas leyes en los términos que prometió. Y no hacerlo hipotecará el futuro de millones de personas y puede que también el suyo y el de su gobierno. Señor Sánchez, comprométase hoy y aquí a desbloquear y hacer realidad estas nuevas leyes sociales. Tiene las mayorías suficientes para hacerlo. Es cuestión de voluntad política. Y es que Bildu, según ha contado hoy Carlos Cuesta en Libertad Digital, se ha puesto muy nerviosa cuando parece que, si no se ha chafado, al menos se ha frenado la llegada de Conde Pumpido al Tribunal Constitucional. ¿Cumplirás las promesas en materia de derechos?, le ha preguntado Bildu a Pedro Sánchez al pararse la negociación del PP y el PSOE por el Tribunal Constitucional.
Y si Bildu le apretaba a Sánchez hoy por la ley Mordaza o por la ley de vivienda, en realidad le estaba apretando por, oye, que quedan muchos presos sin salir de la ETA, a ver si el Constitucional nos lo va a chafar sin pumpido de presidente. Pues mientras Bildu le apretaba por A, el PNV le presionaba también esta mañana al presidente del gobierno por B, por el fracaso de los fondos europeos. Señor presidente, yo le pregunto sobre la ejecución, no sobre los hitos. La verdad es que esta es una pregunta que se hace frecuentemente en este hemiciclo y eso debería llevarnos a pensar que algo no se está haciendo bien, porque si no, no habría tanta pregunta. Los recursos no llegan o llegan lentamente. De los 11 PERTEs, solo 5 convocatorias hechas. El del automóvil es para reflexionar, porque era, bueno, un poquito la estrella en el firmamento, ¿no?, del plan del Gobierno. Hay unos evidentes errores de diseño y esos errores de diseño no solo están en ese PERTE. Muchas veces generan demasiada rigidez e impiden el desarrollo y la aplicación más efectiva de esos fondos por parte de las comunidades autónomas. A veces lo impiden en su totalidad. Los ministerios no deciden, economía no decide, no es lo suficientemente ágil. Hay una lentitud y un cierto caos. Señor presidente, sensación de que falta un plan. Nadie tiene la foto de esta situación. Póngase las pilas antes de que llegue el semestre europeo. Señor Esteban. Póngase las pilas, le decía el PNV al presidente del gobierno por uno de los asuntos que, en mi opinión, es de los más importantes que hay ahora mismo en la actualidad informativa, el de los fondos europeos y el fracaso del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía para que la ejecución real de esos fondos europeos lleguen a las empresas españolas. Pero siendo esto lo más importante, quizá hay otras noticias que se llevan más titulares. ¿Por qué hacen más ruido? Porque para presiones esta mañana Pedro Sánchez, las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que sigue sangrando por la herida por esas enmiendas que presentó el PSOE a su ley trans que se supone que no iban a presentar. Ley trans que dijo será ley ya, pero sigue sin ser ley, porque ha salido del Consejo de Ministros, donde Sánchez tragó, el que no cede a las presiones, pero ha llegado al Congreso y ha visto el escándalo y ha dicho vamos a esperar. Y según está contando Rubén Fernández en Libertad Digital, lo que ha hecho Irene Montero ha sido algo así como que esto va de poner enmiendas, pues te voy a ganar yo enmiendas. Y la ministra de Igualdad se ha aliado con Esquerra, con Bildu, con los partidos separatistas catalanes y hasta con los nacionalistas canarios para hacer una guerra parlamentaria al PSOE, a su socio de gobierno, y presentar su propia batería de enmiendas conjuntas. Ojo al recado de Irene Montero al presidente Sánchez también de esta mañana. Enormemente preocupada por esas enmiendas del Partido Socialista, así se lo he hecho saber, así se lo he expresado, porque además han incumplido su compromiso de tocar el corazón de la ley trans que yo pacté con Carmen Calvo, en ese momento la vicepresidenta del Gobierno, referido a la libre determinación de la identidad de género. Les he pedido y les seguiré pidiendo que retiren esas enmiendas que afectan al corazón de la ley que ya está pactada y que nos permite cumplir con nuestro compromiso de garantizar los derechos humanos de las personas trans y en concreto de las infancias trans. Y mientras Irene Montero le tiraba esta mañana de una manga de la chaqueta a Pedro Sánchez por la ley trans, otro podemita, Pablo Echenique, le exigía al presidente del gobierno que vuelva a llevar al Congreso la reforma para saltar a la justicia que tumbó en el pasado la Unión Europea y que Sánchez dijo, bueno, lo voy a quitar, pero porque soy bueno. En realidad se echó marcha atrás a lo que habían presentado Adriana Lastra, pobre Adriana Lastra, y el propio Echenique, porque cuando iban a cambiar la mayoría para elegir a los vocales del CGPJ en el Congreso, claro, en Europa empezaron a comparar a España con Hungría y con Polonia por el tema de la justicia. Sánchez se asustó y dijo, doy marcha atrás, en algún momento el PP cederá en la negociación. Pues como eso se ha frenado, Echenique dice que hay que vengarse del PP por lo del CGPJ, así. Solamente quedan dos opciones. Permitir que se consume el golpe blando a la democracia del PP, bloqueando el órgano durante toda una legislatura, algo gravísimo e inédito en nuestra democracia, o cambiar las mayorías
en el Congreso de los Diputados, como es potestad de esta Cámara hacer. De hecho, llegamos a firmar una ley con el PSOE que proponía este cambio de mayorías, y además estamos hablando de una mayoría absoluta, que es una mayoría reforzada. Es más de lo que se pide para investir a un presidente del gobierno, es algo sensato, es algo que arrebataría la minoría de bloqueo al Partido Popular y que permitiría que se cumpla la Constitución en nuestro país, nada más y nada menos. La de Bildu, Irene Montero con la ley trans, Echenique con el asalto a la justicia. Como presiones ultras a Pedro Sánchez en una sola mañana no está mal, ¿eh? Pues no hemos hecho más que empezar. Porque después de que un documental de la BBC asegure que el Ministerio del Interior del Gobierno de España permitió que decenas de inmigrantes muriesen en el tramo fronterizo con Marruecos, incluso en suelo español, y que luego, supuestamente, los policías marroquíes entraron en suelo español y se llevaron los cadáveres de esos inmigrantes a suelo marroquí, después de que la BBC haya hecho de esto noticia internacional, el presidente del grupo Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, le ha apretado esta mañana también tanto las tuercas a la parte sanchista del gobierno, que ha terminado incluso comparando a alguno con ministros de Rajoy. Y su reportaje es un mazazo a la versión oficial de los hechos, es otra vuelta de tuerca al Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior está enfadado con la BBC y nosotros estamos enfadados con el Ministerio de Interior. Parece más a Fernández Díaz que al ministro de Gobierno de coalición. Es curioso porque este señor al que acaban de escuchar, Jaume Asens, el mismo que compara a Marlaska con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, es la misma persona que, según ha publicado hoy El Debate, lleva 3 años siendo el negociador secreto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. ¿No es un ultra Puigdemont? ¿Qué presiones hace Puigdemont para que el gobierno negocie en secreto con él a través de este enlace, este mediador llamado Jaume Asens? Pues ahora nos hemos enterado de esta negociación secreta porque Puigdemont, además de separatista, golpista y prófugo, resulta que es un chivato, se va un poquito de la lengua o del teclado, porque creo que empezó haciéndolo en Twitter. Nos hemos enterado que Sánchez ha estado negociando en secreto con Puigdemont para cargarse el delito de sedición y facilitar su vuelta a España. Y dicen, o se ha publicado, que el negociador secreto que iba de Recadero hasta Waterloo es Jaume Asens. Cuando he leído esta noticia, ¿sabes de qué me he acordado, Isaac Vizcaíno? De un corte que metimos el 26 de mayo de este año. Y lo metimos porque estábamos haciendo una entrada del programa diciendo que la izquierda estaba a palos en Andalucía, a palos en Valencia, a palos en Cataluña, y que la prueba, una de las pruebas, era el rifirrafe que habían tenido, duro rifirrafe en el Congreso, Gabriel Rufián y Jaume Asens. Lo que no entendimos muy bien en aquel momento, el 26 de mayo, es por qué concretamente Rufián le dijo esto a Asens. Ya basta, Jaume, de romper puentes con Esquerra Republicana. Deja de ir tanto a Waterloo, anda. Deja de ir tanto a Waterloo, anda. Rufián lo sabía. Aquí lo malo es que lo sabía demasiada gente y al final se ha filtrado. Y el problema de negociar en secreto con ultras de verdad, y más si esos ultras son poquito chivatillos, es que cuando la noticia sale a la luz, la malvada oposición del PP, ese partido sin líder, se pone a hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, la de Cuca Gamarra al propio Sánchez. ¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont?
¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña? O la de Carlos Rojas a la vicepresidenta Calviño. ¿Fue usted la encargada de negociar en Waterloo con un prófugo de la justicia? Si no fue usted, ¿sabe quién del gobierno fue? O la de Marga Proença a Teresa Rivera. Señora vicepresidenta, ¿fue usted la encargada de ir a Waterloo en nombre del señor Sánchez? O la de Ana Vázquez a Marlaska. Señor Marlaska, conociéndole a usted, no me extrañaría que fuera usted el encargado de negociar con el señor Puigdemont la reforma del delito de sedición y que no le detuviera la policía. ¿Fue usted? O la de Sandra Moneo a Pilar Alegría. Por cierto, señora ministra, ¿fue usted la enviada del señor Sánchez a visitar al señor Jan Puigdemont y a negociar con él? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida hoy por el gobierno, que de este asunto prefería no hablar. ¿Para qué vamos a hablar de el ultra Puigdemont si es mejor hablar del ultra Feijóo o el ultra Abascal o la ultra Inés Arrimadas? Así que seguimos sin tener confirmación oficial de quién fue el recadero o recadera de Moncloa con Puigdemont. ¿Fue Jaume Asens, como parece que se está apuntando? Así que Bildu, el PNV, Irene Montero, Pablo Echenique, Jaume Asens. Menuda mañana, ¿verdad? Y hay que decir que se ha librado Sánchez de otra bronca monumental porque Yone Belarra está de baja por maternidad. Que si no recordemos lo que dijo la ministra de Derechos Sociales el 12 de mayo de este año, sobre cuándo se iba a aprobar su ley de familias. Irene Montero tiene la ley trans colgando de la brocha y Yone Belarra tiene la ley de familias. Bueno, pues el 12 de mayo Yone Belarra estaba muy tranquila. Hoy quería anunciaros que tenemos el compromiso de nuestro socio de gobierno, que hemos alcanzado un acuerdo con nuestro socio de gobierno para llevar un texto conjunto al Consejo de Ministros en el próximo mes de septiembre. Es muy buena noticia que ya tengamos un compromiso sobre la fecha para llevar este texto tan necesario y tan urgente precisamente al Consejo de Ministros. Vaya, así que Sánchez también rompe los compromisos de negociación, porque yo juraría que estamos en noviembre, que ha pasado septiembre y que se sigue sin aprobar la ley de familias de Yone Belarra. El PSOE, cuando pasó septiembre, le prometió a Belarra que la iba a aprobar como muy tarde en el último Consejo de Ministros de octubre, que fue el pasado lunes. Pero tampoco. La suerte para Sánchez es que la ministra de Derechos Sociales no está. Y nadie se ha dado cuenta, porque en el gobierno ni siquiera la portavoz supo explicar el pasado lunes quién ha asumido las competencias del importantísimo Ministerio de Derechos Sociales. Se la comparto después porque la verdad es que no he profundizado sobre ello. Cuando algún asunto llega al Consejo de Ministros de su departamento es expuesto por el ministro de la Presidencia, que fue lo que ocurrió precisamente la semana pasada. Pero si hay alguna otra cuestión con más detalle acerca de las competencias, yo se las hago llegar. La ministra de Derechos Sociales puede cogerse la baja por maternidad sin que nadie lo note en su propio gobierno. Pero si falta un conductor del tren Alvia en la línea Madrid-Badajoz, eso vaya que sí se nota. Es lo que pasó ayer, que no hubo personal acreditado para conducir este tren a Extremadura y los pasajeros tuvieron que hacer el recorrido sentados en el suelo. Como en los países tercermundistas, estas imágenes de los trenes abarrotados y la gente tirada por el suelo, pues en pleno puente de Todos los Santos, el conductor suplente no estaba habilitado para conducir ese tren. Y el tren sustituto de media distancia hasta Extremadura resulta que tenía menos plazas del tren original. Y claro, la gente tenía su billete, la gente tenía que volver y no había asiento para todos. Así que, como el juego de las sillas,
y los que no encontraron asientos al suelo. El próximo mes de mayo hay elecciones municipales y autonómicas también en Extremadura, y la tomadura de pelo permanente a los extremeños con lo de los trenes le puede costar muy caro al PSOE. Al menos es lo que piensan ellos, al PSOE extremeño. Escuchen lo que ha dicho hoy la consejera socialista de Transporte de Extremadura, Leire Iglesias, apuntando al presidente de Renfe. No parece razonable que después de haber hecho una inversión millonaria en una infraestructura y después de haber adecuado unos vehículos para la prestación de un servicio, haya una circunstancia como la que se produjo en el día de ayer. Esto es algo de todo punto inexplicable. Pues nos tienen que decir quién es el responsable. Nos dicen que han abierto una investigación interna. Lógicamente, los tiempos de una investigación interna no se pueden demorar hasta la extenuación. O sabemos hoy quién es la persona que toma esta decisión, y en el caso de que no sepamos quién es la persona que tiene que asumir la responsabilidad, tendrá que subirlo el presidente de Renfe. El pasado julio, el presidente de Renfe se tuvo que cargar al gerente de la línea Extremadura por el escandaloso bochorno del supuesto tren de alta velocidad que inauguraron Guillermo Fernández Vara y Pedro Sánchez, y que de alta velocidad nada. Y como fallaba también más que una escopeta de feria, pues el presidente de Renfe, presionado por el PSOE de Extremadura, dijo, pues me cargo al gerente de esta línea. Hoy se ha cargado al responsable de servicio público de media distancia y al de servicios comerciales del Alvia y el Intercity de la línea Madrid-Extremadura. Pero el que sigue en su cargo es él, el presidente de Renfe, que para el que no lo sepa es un político del PSC que fue la mano derecha con José Montilla cuando Montilla presidió el tripartito catalán con Esquerra, y que luego estuvo con Zapatero de secretario de Estado, y que luego fue colocado a dedo por Pedro Sánchez como presidente de Renfe, para desgracia, entre otros, de los extremeños. Como Guillermo Fernández Vara quiere seguir siendo presidente de Extremadura, ahora él tiene que sobreactuar y escribe cosas en Twitter tratando de que Pedro Sánchez le regale la cabeza del enchufado en Renfe, Isaías Taboas, antes de que se vote en las elecciones autonómicas, y que Fernández Vara pueda lucir su cabeza como si fuera la de San Juan Bautista. Negociaciones secretas con Puigdemont para cambiar el Código Penal español. Negociaciones públicas con Bildu. Guerra de enmiendas entre los dos partidos del gobierno por la ley trans para niños. Escándalo internacional del ministro del Interior por la muerte de inmigrantes. Leyes que se prometen y que sin embargo siguen sin salir. Pero ojo, que no se preocupen en el PSOE por todas estas presiones al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque estamos seguros de que ayer toda esa gente que tuvo que viajar desde Madrid hasta Badajoz, sentada en el suelo de un vagón del Alvia, de lo único que hablaban es de la no renovación del CGPJ y de las presiones que ha sufrido Feijóo para que no pactara con Pedro Sánchez.